Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lady Marlene Diosdado Segura. Todos me conocen como Marlene, cotidianamente en la familia. De la edad, pues les comentaré nada más que 3/4 partes de mi vida he estado caminando en el camino de Jesús. Mi origen en este testimonio, quiero empezar así, es de una ranchería ubicada en los Altos de Jalisco. De ahí nació mi madre, la cual quedó huérfana a los 7 años de edad. Por esta razón, una de sus hermanas, mi tía, que ya estaba trabajando como sirvienta en otros lugares, se la llevó a Guadalajara. Y aquí en Guadalajara llegaron a vivir a una casa con una mujer que las acogió, pero pues como sirvientas. Pero bueno, les brindó la posibilidad de salir de la ranchería. Y esta mujer, a su vez, conocía a otra persona, la cual eran de origen de Estados Unidos, y necesitaban a una niñera, y mi mamá ya tenía para ese entonces 15 años. Entonces se la llevan a vivir con ellos. Quiero decirles que este hombre y esta mujer profesaban ser testigos de Jehová e invitaron a mi madre a pertenecer a esa secta, la cual mi mamá empezó a conocer, a crecer y a pues pertenecer a la secta de los testigos de Jehová. Entonces, estas personas de Estados Unidos le permitieron a mi mamá los estudios, que estudiara. Y mi mamá quería estudiar una carrera técnica, lo cual era pues más práctico para ella. Estudió esta carrera técnica, le permitió acceder a un trabajo. Pero en ese trabajo conoció a un hombre, el cual tenía 16 años más que ella. Mi mamá, siendo una adolescente, pues fácilmente fue envuelta en esta relación y se embarazó. A mi mamá confesar a estas personas de Estados Unidos que la estaban ayudando como mecenas, estas personas inmediatamente la llevaron con el superintendente, uno de los líderes de ahí de la secta de los testigos de Jehová. Y la resolución que le dio el superintendente es: tú ya no perteneces aquí, tú estás fuera de Dios, Dios ya no te ama, y la única forma en que tú obtienes el paraíso es si matas a ese bebé, que no tengas ese bebé. Entonces mi mamá se asustó porque no entendió por qué Dios quería que matara a una persona. Entonces mi mamá se retiró, así sin decir nada, pero se retiró totalmente de la vida de estos hombres, hombre y mujer, y todos los testigos de Jehová. Entonces tenía temor por lo que pudiera pasar con su hija y decidió, bueno, no sabía que era una niña, decidió tener el bebé. Aún a pesar de todas las circunstancias, siendo una menor de edad o siendo pequeña o de una ranchería o pocos conocimientos de lo que fuera, decidió tener este bebé. Aquí está este bebé. Gracias a Dios, ahí veo yo la mano poderosa de Dios tomando control en cada una de las cosas, en todo y por todo. Entonces, por esta circunstancia, mi mamá tomó una decisión quizá lastimada en su corazón, de que jamás me iba a enseñar a creer en nada, en ningún Dios ni en ninguna religión, hasta que yo fuera grande y decidiera, porque decía ella que ya encontraría yo el camino, estando ya en la vida adulta. Por esa razón, ella no me enseñaba a creer en nada, como otras personas que dicen que la religión tradicional. A mí no, nada. Sí llegué a ir a la iglesia católica porque se casaba alguien, los 15 años de otra, pero yo, de que yo profesara algo o que mi mamá yo escuchara algo, no. Sí aceptaba cuando alguien le decía de Dios, y, sí, 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 pero mi mamá no. Pero lo que sí fue tajante fue decirme que jamás aceptara a los testigos de Jehová, que era una secta, eran malos y peligrosos. Entonces, si algo yo sabía en mi mente desde niña es que no iba a juntarme con testigos de Jehová y que no iba a seguir esa secta. Eso sí lo tenía claro, lo demás no. En esta situación, pues siempre crecí con mi madre, adjunta en la familia de mi tía. Entonces era mi tía, mis primos, mi mamá y yo. Mi mamá como otra hija más de mi tía. Y igual, sin conocimiento de Dios, sin creencia en nada, sin saber qué pasaba en general con la vida, con la muerte, qué pasaba después, por qué estábamos aquí, a dónde íbamos. Y en ese desconocimiento de todo esto, vino un vacío a mi corazón, un vacío muy intenso, una soledad que no es factible que yo les describa con palabras. Era un hueco aquí, un hueco enorme, enorme, enorme. No pudiera decírselos cómo era. Era algo que me traspasaba, un hueco horrible, horrible. Y
En todo esto yo lo que intentaba era refugiarme en conocer, en leer, en pintar, en descubrir nuevas cosas. Entonces a mi mamá se dio cuenta que me encantaba leer y me compraba libros y me compraba libros. Yo empecé a leer desde los 4 años porque mis primas eran más grandes y hacían tarea y me ponían a mí junto con ellas a hacer su tarea. Y pues yo aprendí a leer muy pronto. Entonces yo recuerdo que le decía a mi mamá, dime qué dice aquí. Y ya me inventaba mi mamá algo que no tenía nada que ver. Y no, no es cierto, mamá. Y decía, pues aprende a leer. Y por eso aprendí a leer. Y yo me refugiaba en leer, en conocer, en buscar. Y yo soñaba con que algún día de grande yo iba a ser una científica y que iba a ayudar al mundo y que iba a cambiar todo el mundo. Ese era mi sueño desde niña. Y jugaba a hacer experimentos y mi mamá me regaló un juego de química, mi alegría, y yo era feliz en ese sentido. Por esto, porque pues mi mamá quizá en su desconocimiento, en su ignorancia, en su poca autoestima, no tenía nada para darme como afecto, sino más bien cosas, porque ella trabajaba todo el día, se la pasaba trabajando y mi cuidadora era mi tía. Entonces no me faltaba dinero, no me faltaban cosas, lo que yo quisiera lo tenía, lo que no quisiera también lo tenía, porque mi mamá se dedicaba a darme cosas, nunca espacio, tiempo o cuidados como maternos, ¿no? Como todas las personas están acostumbradas a tener a su mamá, que la mamá hace la comida, que la mamá va por ti a la escuela, que tu mamá, o sea, mi mamá no, eso hacía mi tía, mi mamá no, mi mamá nada más llevaba dinero, dinero, dinero. Sí, en fin de semana me sacaba a pasear, me llevaba a algún lado, me compraba otra cosa, pero no más. Entonces, ese hueco, en lugar de cerrarse, pues se abría, se abría, se abría. Era un hueco enorme y pues mi papá, clásico en México, cuando alguien es machista, pues al enterarse que mi mamá estaba embarazada, pues no, no es mío y me retiro. Se retiró y sí lo conozco, lo conocí porque falleció. Lo conocí, mi mamá me llevaba a verlo, pero no había una relación. Entonces jamás supe lo que era un papá. Nunca entendí esa figura de qué era un papá o cómo era. Quiero decirles que hace muchos años, no es como ahora, hace muchos años era muy señalado cuando no tenías papá o que tu familia no estaba completa. La sociedad te señalaba mucho. Incluso los niños o niñas que estaban alrededor lo señalaban, me señalaban. Ahorita si tú le preguntas en un salón a los niños, ¿cuántos viven su papá con ustedes? A lo mejor son muy pocos, pero en ese tiempo no, éramos los menos. Y siempre fui señalada por ese aspecto. Entonces me empecé a ser muy introvertida y callada. Lo único que yo hacía era leer, leer, leer. Mis hijos se burlan de mí porque les digo que yo tenía un juego, que era agarrar un diccionario que teníamos ahí, era un pequeño Larousse ilustrado, de 1985, estaba gordo, tototote, sí, gordo. Y mi juego era aprenderme las más palabras que pudiera por día y su significado. Entonces, yo sé que es un juego tonto, pero eso trataba de subsanar toda la necesidad que yo tenía, que no era subsanada en realidad, con nada. Pasado el tiempo, ya más grande, mi mamá y yo nos vamos a vivir separadas. Entonces, mi mamá trabajaba horario mixto, todo el tiempo estaba yo sola. De 9 a 2 y de 4 a 7 trabajaba mi mamá y yo todo el día estaba sola. Entonces mi percepción de mí misma era estar sola, que no había nadie para mí, que estaba sola, sola. O sea, no había esperanza porque no creía ni en Dios, no sabía que existía, no sabía qué esperaba para mí, si vivía, si moría, si mi mamá moría. Era lo único que yo sí sabía. Mi mamá muere y esto se acaba para mí. Ese era el único pensamiento que yo tenía. Porque ¿quién más me iba a apoyar? ¿Quién más me iba a ayudar? ¿O quién iba a ver por mí? Nadie. En ese aspecto, siempre fue marcada esa situación de mi mente de decir, no, tengo que salir adelante porque nadie va a estar para mí, nadie me va a ayudar, estoy sola, no hay nadie en el mundo que pueda ayudarme. Y con ese crecimiento, creces, como una ocasión se los dije a algunas mujeres, triste, aunque por fuera no lo eres, porque pues quiera que no era carismática y tenía muchas amigas y todo el mundo quería juntarse conmigo y pues muchas cosas. Yo sabía al final de cuentas que tenía tristeza. Había tristeza en mi corazón, tristeza y soledad, que no se subsanaba con nada. En ese aspecto, mi tía llenaba algunas cosas, ¿no? Y la amaba mucho. De repente cae enferma, le dio una embolia y muy enferma, muy enferma. Ya para ese entonces yo ya tenía 17 años y
yo la veía mal y los médicos nos dijeron que nos despidiéramos de ella porque iba a morir. Entonces nos despedimos. Llega en la noche, cuando la dieron de alta, a la casa una vecina que vivía enfrente con mi tía y dice, oigan, ¿me dan permiso de hacer una oración? Y todos, pues, sí, hágala. Y dice, ¿ustedes creen que Dios pueda sanarla? Y muchos de mi familia dijeron que sí. Y le preguntó a mi tía, oye, Mauri, ¿tú crees que Dios puede sanarte? Y mi tía, pues, no podía ni hablar, ni casi nada, ni nada. Así como pudo, asintió. Pues no les voy a hacer el cuento largo. Mi tía se levantó de casi la muerte. El Señor la levantó. Yo en ese momento, lo único que atendía en mi pensamiento es, la mente es poderosa, la mente puede hacer cualquier cosa, muy bien, pero toda mi familia creyó en Jesús, empezaron a buscar a Jesús, yo no, yo dije, es bueno que lo hagan en su ignorancia, pobres personas, mi familia pues tiene ignorancia, no ha leído, no sabe, pero mi mamá oraba, mi mamá me decía, hija, mira, que Jesús es el Señor y Él siempre sabe. Y yo le decía, mira mamá, yo siempre te he respetado, tú me has respetado, tú me has enseñado libertad de pensamiento y si tú quieres creer en eso, adelante mamá, te hace bien. Yo quiero seguir creyendo como voy. No pasó mucho tiempo hasta que en mi pensamiento venía y venía la imagen de mi tía, verla levantada y en mi mente escuchaba que Jesús es el Señor, que Jesús era Dios y que sí existía y que sí era real. Entonces yo dije, no quiero seguir así con esta soledad, porque cuando hablaba, había un pastor que iba cada miércoles a compartirnos allá a la casa de mi tía y yo escuchaba la palabra y decía que Jesús era el Señor y que era capaz de sanar a cualquiera, pero también en su interior y que te daba nueva esperanza y nueva vida. Y sí, dije, yo quiero esa nueva vida. Y entonces vine y empecé mi camino a los 17 años con el Señor. Vine y caminé con el Señor. Dije, ya, no quiero esta vida de soledad. No fue espontáneo de que, ¡pum!, Marlene, ya llena, feliz. Sí hubo problemas, sí hubo situaciones, pero todas y cada de estas situaciones yo buscaba a Dios. Yo buscaba a Dios. En la congregación que primero llegué, mi pastor era un pastor tierno, dulce, pero no tenía mucho conocimiento de la palabra y yo empecé a leer la Biblia y me empecé a dar cuenta que él decía cosas que no eran. Y le empecé a decir a mi mamá, mamá, es que la palabra dice otra cosa. Y mi mamá, no, pues sí. Y hacía cosas que no, o sea, no eran adecuadas delante de Dios. Y en medio de la situación que el Espíritu Santo te trae a tu vida, en conocimiento, en revelación, me di cuenta que no era lo que él estaba diciendo. Y le dije, mamá, hay que orar, mamá, porque quizás es momento de movernos a otro lado. Y en eso estábamos cuando llegaron unas personas a invitarnos que estaban trabajando en una asociación civil apoyando a niños. A mí siempre me ha gustado jugar con los niños, trabajar con niños. Y entonces esta mujer se me acerca y me dice, ay, mijita, ¿no te gustaría trabajar con nosotros? Estamos trabajando todos los sábados en varias poblaciones y pues te invito allá a San Martín de las Flores, que estamos haciendo una labor y te va a encantar, es con niños. Y mi mamá, no, pues que sí. Y yo, no, claro, claro. Siguiente sábado vamos con esta hermana y cuando la veo dar su clase, no. Fabulosa, fabulosa. Me impactó la energía que tenía, la pasión con la que daba sus clases. No. O sea, yo no veía para otro lado, solo la veía a ella dando esta clase y abrazando a los niños y dándoles su alimento. Ella me impactó mucho mi vida. Así me traspasó lo que ella hacía. Y entonces vi a su familia, tenía una hija de mi misma edad y entonces como empecé a más relacionarme con ellas. En ese caminar con el Señor, le di gracias a Dios porque encontré personas que me brindaban su amor aún sin conocerme. Y yo en poco conocimiento así sabía que Dios las había mandado. Empecé a involucrarme más y más en ese ministerio de sábado por sábado. Nunca más, dije, y nunca más. Le decía a Dios, yo nunca más voy a volver atrás, no quiero. Pero en ese caminar no me di cuenta de muchas cosas.
Era muy pequeña, era chica en edad e hice algo inadecuado. Hice algo incorrecto. Tuve una relación con un hombre que estaba casado, que no era correcto. Y me embaracé. Y entonces toda la congregación me dio la espalda. Todos, mi familia, la familia de él, todos. Se me señaló, se me dijo lo que hice mal, y sí hice mal. No soy una descarada, sino al contrario. Sé que el Señor también tenía un propósito ahí y lo veo ahora todavía. Pequé, hice lo malo delante de Dios y lo entendí en el momento. Lo entendí. Cuando lo dijeron verbalmente, la palabra de Dios la entendí. En ese momento dije, nunca más, Dios. A lo mejor ustedes me veían tranquila o callada, o alguien me veía y decía, no, esa está como si nada. No, entendí lo que es el proceso de pecar y arrepentirte y decirle nunca más. Porque sí le dije al Señor, nunca más. No vuelvo a hacer lo incorrecto delante de ti. No quiero separarme de ti, no quiero que me voltees el rostro a otro lado y no quiero jamás sentirme otra vez hueca, sin nada. Porque cuando conocí al Señor, conocí lo que era el Padre, lo que era un papá amoroso, receptivo, listo para amarte. Nunca lo entendí, te dije, nunca lo entendí, nunca lo supe, sino hasta que vine al Señor y cuando lo necesité estuvo ahí para abrazarme, para amarme, para protegerme. Él sabía mi corazón, que aún yo embarazada y en mi pecado, Él nunca me hizo para atrás, ni me quitó. Así como a esa mujer pecadora que escribió algo en el piso, así conmigo. Él me dijo, ve y no peques más. Y le hice caso. Fácil de entender. Siempre le he dicho a mi Señor, fácil de entender, Señor, que yo sea fácil de entender todo lo que tú me dices. Tuve mi bebé, fue una bendición, ¿sabes? Todo el pecado que tenemos, Dios lo hace bendición. Y luego tuve otro bebé, Dios me lo dio. Y me quitó ese hombre. Porque Dios sabía mi corazón de idolatría. Que mi corazón estaba ya más puesto, quizá en ese hombre que en él. Y veía a mis 2 hijos y me veía sola. Y dije, ¿qué voy a hacer? Aún me quedaba mi madre. Dije, mi madre. Ahí está mi madre nunca me va a dejar. Y me fui a vivir a casa de mi madre. Y con mi mamá orábamos todos los días. Y como nunca, me relacioné con mi mamá, como una amiga. Mi mamá cambió porque ahora era de Cristo, yo era de Cristo. Las dos en un mismo sentir, conectadas totalmente en el Espíritu Santo. Orábamos, platicábamos, leíamos la Biblia y mi mamá enferma. Y en ese proceso de enfermedad, yo todo el tiempo estuve con ella y nos hicimos más unidas. El día antes de que muriera mi mamá, el pastor le preguntó a mi madre, Olivia, ¿confías en Dios? Y mi mamá le dijo, estoy segura que pase lo que pase, yo estoy en las manos de Dios. Y mi mamá muere al día siguiente. Ahora sí me quedé sin nadie a mi alrededor, solamente mi Cristo y yo. Solamente mi Señor y yo. ¿Cómo voy a volver para atrás? Le dije al Señor. Ahora menos que nunca. Y esa pequeña semillita de fe que Él me había dado, ahora era un árbol grande, lleno de fe. Porque la fe al mismo tiempo es un don, pero también un fruto. Y mi fruto creció en medio de todas estas tribulaciones. Lloré, hermanos, como no tienen una idea. Algunos que me conocen saben cuánto lloré. Pero no volví atrás. Y no quiero hacerlo, ni lo voy a hacer. Mi Cristo es mi Señor, para hoy y para siempre. Y entonces, al morir mi madre, mi único pensamiento era, solo tú, Señor, no tengo nadie. Grité, le reclamé, no tanto como al Padre en un reclamo, sino decirle, ¿qué va a pasar ahora conmigo? ¿A dónde voy? ¿Qué quieres de mí? Y lo único que escuchaba en mi mente era total y absoluta rendición. Le dije, aquí estoy, me rindo. Me rindo a ti, no quiero más, solo te quiero a ti. Él es el amor de mi vida, es el amor de mi vida. Y dije, no me voy a dedicar a nada sino a Cristo y a mis hijos. Y eso hice, hermanos, eso hice, hermanas. Mis hijos, mi trabajo, mi casa, mi iglesia. Mis hijos, mi trabajo, mi casa, mi iglesia. Quería servirle. Empecé a leer más, a prepararme el conocimiento de Él. Y entre más conocí a Jesús, más me enamoré de Jesús.
Lo conocía más y más lo amaba. Lo conocía más y más lo amaba. Y todas las hermanas me decían, eres joven. Incluso la mamá de este hombre, que era el papá de mis hijos, me dijo, eres joven, cásate. Y le dije, ay, acaba de morir, ¿cómo creo que me voy a casar? Y todas las hermanas en la congregación me decían, cásate, busca un hombre, que no sé qué. Y yo dije, no. Llegó un momento en que a lo mejor mi corazón cambió ya sano. Un corazón sano es diferente que un corazón enfermo repitiendo patrones aprendidos. Y yo le dije al Señor, mira, Señor, por algo me dicen todas las hermanas esto, en su sabiduría, ¿no? Yo no me voy a mover. Si tú quieres darme un esposo, tráemelo, que se siente a un lado de mí y que yo no tenga que hacer nada para eso, ¿verdad? Ay, no quieres nada. Pues, ¿qué creen? Que Dios me lo dio. Me dio a un hombre que se sentó a un lado de mí, que yo no moví ni un dedo, pero yo sé que Dios tenía un propósito para mis hijos y para mí. Todo esto ha sido en un propósito perfecto para mí, de parte de Dios. Ese hombre ahora es mi esposo. Tenemos ya 7 años de casados. Ha sido un proceso difícil de aprender lo que es la figura masculina. A lo mejor ustedes no lo entienden si siempre han vivido con papá o hermanos o esposo. Yo no, nunca. Mi casa un matriarcado, siempre puras mujeres. Yo no sabía convivir con un hombre, ni de una forma ni de otra. Era un desconocimiento total. Hasta que Cristo viene y sana todo, me dice que no es bueno el matriarcado. Me dice que no es bueno que el hombre esté solo y que yo debo aprender a sujetarme. ¿Es difícil? Yo no digo que no. Pero si nosotras como mujeres somos obedientes, siempre hay respuesta de Dios. El más feminista de todos es Cristo. Porque Él nos creó, Él nos hizo por el puro afecto de su voluntad. Entonces yo le doy gracias a Dios que Él es feminista y que me hizo, que me dio capacidad intelectual para entenderlo y me dio sentimientos para amarlo y manifestar todo delante de Él. Gracias, Dios, por todas las cosas que has hecho. Mis 2 hijos, aquí están ya, grandes, uno tiene 18, la otra tiene 17. Y les digo, mis hermanas, que todo ha sido una bendición. Aún la casa donde vivo me la heredó mi madre. Ha sido muchas, muchas bendiciones en mi vida, que no puedo ni enumerarles. Lo que les quiero decir es que en todas y cada una de las ocasiones en que yo tuve problemas, ahí estuvo mi Señor. Aún antes de que yo naciera, Él me cubrió, me protegió, como dice el Salmo 139. Siempre ha estado al pendiente de mí. La gloria siempre sea para mi Señor. Bendito sea por siempre el que vive y reina para siempre. Gracias al Dios porque yo estoy aquí y Él es el Señor de mi vida. Yo estoy segura que nada me va a separar de Él. Pase lo que pase, ahí voy a estar con Él. Dios les bendiga, mis hermanas.